Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Alumnos de la Escuela de Catequesis, vamos con este segundo tema de la historia de la Iglesia. Entramos ya en la época de las persecuciones. Es un tema también cortito, todos son bastante sencillos. El próximo sí será un poquito más tranca por el tema de las herejías, que es un poquito más complejo y hay que complementarlo con lo que se va aprendiendo en el curso de Cristología. Pero este es sencillito, así que vamos con él. Más o menos todos tenemos algunas ideas también sobre las persecuciones en la iglesia. Así que vamos a ver si esto quiere funcionar. Parece que no, ahora sí. Bueno, el texto ya lo mandé, si es que no lo he hecho mal, en la plataforma. Ya está el texto de este año, el texto completo. Me gusta que lo tengan con tiempo para que cada uno pueda un poquito ir marcándose el ritmo de acuerdo a sus posibilidades. Y si alguien quiere ir avanzando, pues puede ir avanzando, no hay mayor problema. El texto en general, como digo, es bastante sencillito, bastante resumido y condensado. Este segundo tema es cómo la iglesia se expande por todo el Imperio Romano, que no es solo Europa, como muchas veces pensamos, también es Asia y también es el norte de África, como veremos ahora a continuación. Y junto con la expansión aparecen también las persecuciones. En distintas épocas, no siempre es continua esa persecución, pero va apareciendo y es algo que va a caracterizar el cristianismo primitivo. Vamos a ir viendo un poquito cómo va creciendo la iglesia. Aquí les he puesto este mapa, todo pirateado de internet, por supuesto. Tenemos el color un poquito más intenso, el siglo I. La iglesia se extiende principalmente por lo que es Asia Menor. Aquí tenemos Antioquía, Jerusalén, nos sale el cursor, acá está. Lo que se llama Asia Menor, Antioquía, Jerusalén, los viajes que hace San Pablo, parte de lo que es la actual Turquía, Bizancio, que es la actual Estambul, tiene algo también Macedonia y Grecia, que es toda esta zona de acá, algo en Italia, sabemos que San Pablo llega hasta Roma, San Pedro también, hay una intensa colonia en Italia, y aparece también en el norte de África. Alejandría es una colonia importante, aquí tenemos también esta parte del norte de África. El límite rojo es el límite del Imperio Romano en el siglo III después de Cristo, por supuesto estamos hablando, ¿no? Después se va a extender por el centro de Europa, orillas del Rin y del Danubio, y va a llegar también, es casi seguro que San Pablo llegó hasta España, las Galias, lo que es la actual Francia, y también España. La extensión se va a producir, en primer lugar, son principalmente clases bajas, pero después se va a ir extendiendo a todos los estratos de la sociedad, de tal manera que encontramos soldados, encontramos autoridades judías e incluso entre los primeros cristianos, algunos fariseos y también puestos importantes dentro del Imperio Romano, senadores, esposas de senadores, de tal manera que la iglesia se va extendiendo por lo que era en esa época el Imperio Romano. La pregunta que todos nos hacemos es cómo estos 12 hombres, sin mayores estudios ni mayor formación, San Pablo, como veíamos el tema anterior, sí tenía una buena formación, pero es una sola persona, cómo consiguen, siendo además perseguidos y reprimidos, expandirse relativamente rápido, las comunicaciones no son las de ahora, por toda esta zona. Lógicamente, quien está detrás de todo esto, lo hablaremos luego al final, es Dios, que es el que mueve los hilos de la historia, ¿no? Pero Dios va respetando la libertad del ser humano y también va aprovechando las distintas coyunturas. Y cuando vemos la historia con un poquito de profundidad, nos vamos dando cuenta cómo Dios aprovechó una coyuntura específica para encarnarse y esta coyuntura para después extenderse con relativa rapidez.
Por un lado tenemos la diáspora judía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los judíos son llevados a Babilonia, hay otro grupo que se queda en Jerusalén. A Jeremías le van a llevar a Egipto, de tal manera que hay colonias judías, porque tienden siempre a unirse entre ellos, no se casaban normalmente con no judíos, y se van formando colonias, guetos de judíos por una buena parte del mundo, de esa zona que coincide con lo que después será el Imperio Romano, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, como hacia abajo, en ese mapa que veíamos, tanto en Europa, en la parte de Asia y en la parte del norte de África. Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo San Pablo y los otros apóstoles normalmente primero iban a las sinagogas. Ahí estaba reunido un grupo de judíos y normalmente eran judíos con otra cultura un poquito más abierta que los judíos que vivían en la misma Judea, como ya veíamos en el tema pasado, y era más fácil contactar con ellos. Los primeros contactos, por lo tanto, lo van a hacer por medio de los judíos. San Pablo llega a Roma y busca las colonias de judíos. En otros lugares conoce a Priscila y Áquila, que eran judíos expulsados de Roma, los encuentra en otro lugar, y esto les permite ir estableciendo contactos, porque claro, lo difícil es dónde meto la cuchara. Una vez que ya meto la cuchara, voy viendo cómo avanzo, pero primero dónde actúo. También le hemos hecho en los Hechos de los Apóstoles, como San Pablo en Atenas se pone a predicar a la gente y al final la gente prácticamente se acabó riendo de él. Mientras que con los judíos es más fácil enganchar con ellos, aunque sea para discutir si Jesús es el Mesías o no es el Mesías, pero son puntos de apoyo que va a facilitar esto. Y la otra gran facilidad es la unidad del Imperio Romano. Acabamos de ver en el mapa toda esa zona. Hay una unidad política y vial que permite moverse con facilidad. Hay toda una red de caminos, igual que nosotros hablamos de los caminos del Inca. Hay también toda una red de calzadas romanas que facilita caminar, ir a un sitio, ir a otro, enviar cartas, mandar contactos, enviar a tal persona o a tal otra. Todo eso hace que las comunicaciones personales o mediante correspondencia sean mucho más fáciles. Y otro detalle importante es la unidad lingüística. En el Imperio Romano se hablaba prácticamente dos lenguas que todo el mundo más o menos conocía: el latín común y el griego común. Esto facilita la conexión entre pueblos distintos, porque a nosotros nos parece todo igual, pero en realidad son pueblos completamente distintos los unos de los otros. El Imperio Romano es el que le va dando una cierta unidad y la lengua es la que facilita el poder conversar los unos con los otros, poder llegar a ellos más fácilmente que tener que llegar a aprender la lengua, buscar intérpretes. Es mucho más complicado ese trabajo. Otra de las causas de la expansión es el testimonio de vida que ofrecían estas pequeñas comunidades. Había una caridad, un amor, una vida fraterna entre ellos, en la que se apoyan, se quieren, buscan la forma de apoyar a los que están enfermos, a los que son más pobres, y esto sorprende en un mundo relativamente parecido al nuestro, individualista y hedonista, el que busca el vivir bien, busca el placer, y cada uno que se sacuda sus pulgas. Esto llama la atención, ¿no? En los hechos de los apóstoles también aparece. Y este testimonio silencioso, esta predicación silenciosa, se vuelve atractivo. La gente dice, miren cómo se aman, qué hay entre ellos, y suscita esta curiosidad. También es importante el mensaje que trae, sobre todo para esta gente de las clases bajas que decíamos antes. El mensaje de Jesús nos dice que todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. Y claro, a los de arriba normalmente eso no les gusta, pero no, aguanta, acá no todos somos iguales. Yo soy senador romano, yo tengo esto. Sin embargo, a la gente de abajo, eso sí, todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad. En ese momento no estallará el sistema de esclavismo, porque estaba bien anclado en toda la economía de esa zona, pero tarde o temprano irá sentando las bases para decir todos somos iguales. Entonces es un mensaje que a las personas les daba paz,
les hacía sentir que Dios no es un Dios castigador, que es un Dios que nos acompaña, que está con nosotros, es un Dios que perdona. No hay que hacerle sacrificios raros ni extraños para tenerle contento y que no me castigue, sino todo lo contrario. No es un Dios que castiga, no es un Dios de muerte, sino que es un Dios de vida. Todo ese mensaje hace que sea mucho más fácil acogerlo, ¿no? Como sucederá después en la historia de la evangelización en otros muchos lugares, ¿no? Este mensaje evangelizador frente a religiones que exigían sacrificios humanos y otras muchas cosas, tarde o temprano, a las personas les produce una especie de esponjamiento en el alma que hace que lo acepten. Para nuestro mundo actual, esto sigue siendo útil, ¿sí? Si yo presento un Dios castigador, pórtate bonito que Dios te va a castigar, lógicamente la gente, y más los adolescentes, no van a querer acercarse a Dios. Pero si yo presento un Dios que nos da dignidad, que nos da vida, que nos invita a vivir la vida con ilusión, con pasión, con cabeza, ¿eh? Con criterio, es un Dios mucho más asequible en el que yo digo, yo quiero conocer a ese Dios. Pero un Dios moralista, como a veces lo presentamos en nuestras catequesis, un Dios que amenaza, un Dios que castiga, pues lo que hacemos es correr a nuestros jóvenes. Por eso desde el primer tema ya les decía, la historia de la Iglesia nos da luces para nuestra vida actual. Otro tema curioso son las persecuciones. Hay una máxima que aparece a lo largo de la historia de la Iglesia, que es la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La gente se sorprendía cómo esta gente moría, cantando, alabando, dando gracias a Dios. Entonces en un principio dije, bueno, esta gente está loca, pero después se van dando cuenta de decir, bueno, aquí hay algo que es fuera de lo común. Eso mismo también siembra una inquietud en ellos, vuelve a aparecer, como en el tema anterior, el tema testimonial. Como yo vivo mi vida cristiana, soy un testimonio para los demás, acerco a los demás a Dios, o les corro si soy una persona amarga, resentida, reguñona, que te coma el tigre. Y por supuesto, como decíamos ya desde el principio, la fuerza de la gracia de Dios. Dios es el que está detrás y empuja todo esto. Esto mismo también nos da una lección para nuestra catequesis, cuando estamos preparando para ser catequistas, o ya lo somos la mayoría. A veces no sabemos cómo hacerlo, nos sentimos, sabemos que Dios está detrás de todo esto. Y a Él es al que acudimos, a Él es el que buscamos la fuerza, la luz, la gracia, para saber la palabra que tengo que decir, cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que callar. Dios es el que está detrás de nosotros y es el que nos ayuda. Por eso acudimos siempre a Él. Por eso la importancia en nuestras catequesis de saber que es Él quien a mí me empuja. Yo contagio lo que yo he compartido, lo que yo he vivido con Dios. No soy un vendedor de palabras, un vendedor de lavadoras. Bueno, vamos un poquito al tema de las persecuciones. Las persecuciones inician en Jerusalén, no inician en Roma. El tema pasado ya veíamos que el primer mártir es Esteban, no va a ser el único. Pedro ha sido perseguido, pero milagrosamente ha sido salvado. Santiago el menor también será otro de los mártires y morirán algunos más a manos de las autoridades judías. Veíamos también que esa persecución, nuevamente decimos lo mismo, Dios está detrás. Lo que aparentemente es una desgracia se convierte en el motivo de expansión del cristianismo más allá de Jerusalén y de Judea. El otro lugar importante de persecuciones va a ser en Roma. Aquí se produce un fenómeno de acuerdo a las distintas épocas de persecuciones, más intenso, menos intenso, pero que conviene que tengamos en cuenta porque va a aparecer más o menos en los 20 años de historia de la Iglesia que vamos a intentar salpicar más que seguir. Y es que la religión ha sido siempre, en todos los pueblos y naciones, un elemento de cohesión, un elemento de unidad. Entonces, cuando el Estado quiere fortalecer esa unidad, una de las herramientas que utiliza es la religión. A veces esto ha facilitado a la Iglesia, nos ha facilitado las cosas porque el Estado nos ha apoyado, pero otras veces nos ha complicado la vida porque el Estado lo que hace más que apoyarlos es manipularlos. Aquí va a suceder lo mismo. Cuando el Estado quiere fortalecer la unidad del Imperio Romano, quiere erradicar no propiamente todas las religiones, sino principalmente las monoteístas. ¿Por qué?
porque si yo soy cristiano, yo soy judío, no quiero rendir culto al emperador, que es la religión oficial, en la que no cree nadie, pero hay que, hay que seguirla. Entonces, estas religiones que son monoteístas, que solo tienen un Dios, son las que sufrirán persecución. Las otras no se hacen problema, porque yo tengo 17 dioses, pues echar un poquito de incienso a una estatua del emperador no me cuesta nada. Lo hago y se acabó. Ellos no son perseguidos. Pero judíos y cristianos, sí. En la medida que los cristianos también van creciendo y van tomando fuerza, esto sucederá con mayor intensidad. En los apuntes tienen un poquito estas pequeñas descripciones. La más conocida y la más famosa, porque hay muchas películas, pues es la de Nerón, el incendio de Roma, si lo quemó accidentalmente, si lo quemó a posta. Bueno, hay distintas versiones. Lo cierto es que de alguna manera quiso sacudirse, así parece, la responsabilidad del incendio y se lo echó a los cristianos. Que en el año 64 echen la culpa a los cristianos quiere decir que ya los cristianos en Roma era un grupo más o menos numeroso. Si fuesen pequeñas comunidades por ahí perdidas que nadie conoce, no les hubiese echado la culpa. Esa será la primera gran persecución. Ahí morirán, según la tradición, Pedro y Pablo. Otra persecución importante es la de Trajano, un emperador de origen español, que a fines del siglo I y principios del siglo II perseguirá a los cristianos. Hay épocas también de paz y esto va a producir un fenómeno que veremos también en el próximo tema, que son los cristianos que en el momento de la persecución se han asustado y han renegado de la religión cristiana. Pasa este periodo de persecución y aparece el arrepentimiento. Claro, siempre es un arrepentimiento dudoso, ¿no? Porque cuando va bien, vienes con nosotros. Cuando te va mal, dices que no. Y va a provocar división en el seno de la iglesia. Unos van a decir que sí, que los aceptan, y otros van a decir que no, que estos son unos caraduras que no los aceptamos. Al final se impondrá la misericordia, se les pedirá unas penitencias importantes y penitencias públicas para ser nuevamente admitidos en la iglesia. Es uno de los fenómenos que se va a producir entre unas persecuciones y otras. De hecho, va a haber emperadores que no solo no van a perseguir, sino que de alguna manera van a favorecer el cristianismo, se van a empezar a construir algunas iglesias, algunas posesiones. Después llega la siguiente persecución y lo que va a hacer es quitar a la iglesia esas posesiones, reducirle nuevamente a la pobreza, a las catacumbas. Algunas vemos son relativamente largas. Marco Aurelio son casi 20 años de persecuciones, Trajano también. Aquí en el caso de Decio son 3 años, pero algunas fueron especialmente violentas, no solo en Roma, sino en todo el Imperio Romano. Y la última, y probablemente la más cruenta, la más cruel de todas, la de Diocleciano, que va a acabar con el edicto de Milán, que acepta a la religión cristiana, digamos, como religión del Estado, una religión más de las que el Estado permite, por lo tanto no va a ser permitida, no va a ser perseguida, perdón. Después ya con Constantino en el 384 pasará a ser la religión oficial del Estado. Pero eso ya son otros temas. Aquí tenemos un dibujo de 2 mártires de aquella época. Si se dan cuenta, los rasgos son africanos, ¿eh? No son como sale a veces en esas películas, sobre todo las antiguas de Hollywood, que todas las cristianas son rubias y de ojos azules. De hecho, hay una buena parte del norte de África, de Asia, que tienen este tipo de rasgos oscuros. Estas son las santas Perpetua y Felicidad de los primeros siglos. Otro fenómeno que vamos a ver después son las catacumbas. Aquí tenemos al Papa en una de las 5 grandes catacumbas que aparece en Roma, que en una de ellas es donde el Papa va a decir que el cristianismo está siendo más perseguido ahora que en los primeros siglos. Se produce, por lo tanto, en estas persecuciones el fenómeno de los mártires, que va a dar un matiz especial al cristianismo y a toda la iglesia. En otras religiones o movimientos intelectuales, grupos humanos, aparecen personas más o menos heroicas que dan la vida
que se sacrifican o que mueren estoicamente como los grandes filósofos. Pero aquí lo que sucede es que son personas normales y corrientes, personas frágiles que no son héroes. En su vida no han hecho nada del otro mundo, nada espectacular. Hay ancianos, hay niños, hay muchachas, hay jóvenes, pero afrontan la muerte con fe, con valentía, con alegría, cantando, alabando a Dios. Hay una mártir muy famosa que estaba embarazada y el Imperio Romano impedían ajusticiar a una madre que estuviese embarazada. Había que esperar a que diese a luz, encargarse del niño a alguna nodriza, entonces ella sí era ajusticiada. Y claro, prácticamente la víspera de su martirio da a luz y del martirio gritaba de dolor. Y le decían, si ahora gritas, verás mañana cuando te enfrentes a las fieras. Y ella dijo, ahora lo estoy afrontando sola, mañana el Señor Jesucristo estará conmigo. Y efectivamente, esta muchacha, porque era una muchacha, murió valientemente. Está el caso de San Tarcisio también, el patrono de los acólitos, era un niño también, que murió dando la vida por Jesucristo, llevando la comunión a los enfermos. Nosotros que a veces la misa nos da igual, ahora con el tema de la pandemia, bueno, por la misa por internet, más fácil, más cómodo, pero no comulgamos. Y encontramos este muchachito que dio su vida por llevar la comunión a los mártires, porque los mártires sí pedían y de hecho exigían. Así es como aparece el guardar las hostias consagradas después de la misa para llevar a los mártires. Ellos decían, sin la Eucaristía no podemos. La Eucaristía es el alimento, el pan de vida que nos da la vida para poder entregar nuestra vida. Y encontramos, por tanto, esta fragilidad humana, por un lado, fortalecida con la presencia de Dios, en concreto, con el pan de los fuertes, que es la Eucaristía. Este dibujo de la derecha es San Ignacio de Antioquía, que hablaremos también después de él, y tiene unas cartas muy bonitas en las que pide a los romanos, en concreto la carta a los romanos, que no intercedan por él para que sea librado. Si ser cristiano significa en toda la historia de la Iglesia convertirse en otro Cristo, en esta época la forma más perfecta de identificarse con Jesucristo es hacer lo mismo que Él hizo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus discípulos. Entonces, el mártir es el que es otro Cristo. El martirio se convierte en la cima de la espiritualidad cristiana. La manera de asemejarse a Cristo es dar la vida por Él. Algunos, de hecho, se van a pasar de listos, normalmente gente joven. Van a decir, no, yo me voy a ofrecer a ser mártir. Y en estos casos, ¿qué es lo que solía suceder? Que cuando llegaba el momento, como es algo que yo he hecho, que Dios no me ha invitado a hacerlo, que Dios no me ha empujado a hacerlo, no tengo las fuerzas para hacerlo. Y en el momento lloraban, pataleaban, gritaban, abjuraban de su fe. Luego el martirio es un don que Dios nos concede, no es algo que yo me busco. Bueno, dentro de esta cima de la espiritualidad como el martirio aparece el culto a los mártires, que se produce en las catacumbas. Las catacumbas en principio son los cementerios de la gente pobre. Roma, la parte de abajo es material volcánico, parecido a lo que es el sillar en Arequipa, si han visto, que es un material frágil para excavar, pero después se mantiene en el contacto con el aire, se vuelve duro. Entonces, la gente pobre no tenía dinero para hacer grandes mausoleos y ser enterrado pagando un terreno para poder enterrarme ahí. Entonces, lo barato era hacer estos huecos debajo de la tierra donde se enterraban auténtica cantidad de gente en una especie de camarotes, se iban enterrando ahí. Entonces, los cristianos, para rendir culto a las reliquias de los mártires, se reunían en estos lugares para rendir este culto precisamente a estos mártires. Y van a ser los primeros santos de la iglesia, son todos estos mártires. Aquí tenemos algunas de las catacumbas, perdón que me he puesto aquí en medio, la catacumba de San Calisto, que es una de las más famosas, aquí donde está una joven virgen que muere y en la mano está haciendo con el dedo, está haciendo esta señal de 3, está diciendo 1 y 3, afirma la Trinidad, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. El pescadito, los que han hecho retiro de eje, han utilizado todos el pescadito, el símbolo era el símbolo de Jesucristo, por las iniciales, no vamos a ir, está en los apuntes de todas maneras, pero simplemente como un dato curioso, para saber si con quien yo me encontraba era cristiano o no era cristiano,
¿Qué es lo que se hacía? Con un palito en el suelo, yo dibujaba esa parte. Y la otra persona, si no hacía nada, me miraba con cara de extraterrestre, quiere decir que no era cristiano. Si era cristiano, cogía con el palito y dibujaba la segunda mitad del pez. Entonces sabían que era cristiano. Así de alguna manera iban apoyándose los unos a los otros, iban de unos lugares a otros perseguidos y así se identificaban como cristianos. Esta otra catacumba, la catacumba de Santa Catalina, también en Roma. Hay catacumbas en otros lugares también, pero vamos, las más famosas son las de Roma. Esta ya se nota que es de gente con un poquito más de billete porque tiene más adornos. Otras tienen dibujos muy sencillitos, algunos prácticamente son grabados, una especie de grafitis, diríamos hoy en nuestra terminología moderna. Bueno, además de la persecución física con la muerte, aparecen también intelectuales paganos que se burlan del cristianismo, se ríen de él, lo critican, digamos, para desacreditarlo y hacer ver que eso es una locura, que es una soncera, que son fanáticos y que no tiene sentido seguirlos porque no van a ir a ninguna parte. Dentro de los cristianos hemos visto que había una gran mayoría de gente sencilla, pero también aparece gente de un nivel intelectual importante. Entonces van a aparecer los intelectuales cristianos que van a responder a estas críticas al cristianismo. Son lo que se llama apologetas o apologistas. Apolo significa defensa. Son aquellos que van a defender o van a explicar la religión cristiana, la ideología, el sistema filosófico, si queremos llamarlo así, que hay detrás del cristianismo. Van a escribir a los emperadores o a las autoridades civiles, gobernadores de regiones, y de alguna manera también a la opinión pública, bien sea para desmentir críticas de autores paganos o bien sea simplemente para exponer la situación. Algunos que tenemos ahí en los apuntes que preparó el padre Daniel son Tertuliano, que es uno de los más famosos, Tácito, que es un historiador que al mismo tiempo que hace historia va explicando el cristianismo, cómo se va desarrollando, las bases históricas que esto tiene. Uno muy famoso es la Carta Diogneto, es una carta de un autor cristiano que no sabemos quién es el nombre, pero a Diogneto le escribe quiénes son los cristianos y cómo viven en medio del mundo. La carta es muy bonita, ¿no? Va diciendo, viven en el mundo, pero sin ser del mundo, cumplen las leyes, pero cumplen más todavía que las leyes, no odian al emperador, sino que rezan por él. El texto es muy bonito y sigue siendo actual, por supuesto, para nosotros cristianos en el siglo XXI y más en este contexto en el que hay una especie de persecución más o menos solapada a la iglesia, a las ideas de la iglesia en nuestro Perú y a nivel mundial mucho más. San Ignacio de Antioquía, que es ese del que les mostraba el dibujo, son algunos de los autores. Hay muchos más, pero ya digo que lo que estamos haciendo es una especie de vuela pájaro por encima de la historia de la iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, esto entonces sería lo que les quiero compartir en este día. La autoevaluación la tienen ya en el texto. A la plataforma ya he subido, como decía, el texto completo de todo el año. Cada tema tiene sus 4 preguntitas. Les vuelvo a insistir, no me busquen las preguntas en Google y me pongan lo que el San Google dice, porque no tiene nada que ver. Son preguntas de autoevaluación, de lo que yo he leído, de lo que yo he comprendido, con mis palabras brevemente, porque son cosas muy sencillas. Algunas es poco más que una frase. Ver lo que yo he comprendido de lo que yo he leído, nada más. En la plataforma lo vuelven a poner, no hace falta si no quieren mandar un Word o mandar un PDF, sino que ahí mismo se puede poner las respuestas y yo después ya con calma voy un poquito corrigiendo todo. En el sílabus, que también está en la plataforma, tienen el trabajito de investigación que tienen que ir haciendo. No me lo dejen a última hora porque se les va a amontonar y va a ser peor. Y he colgado también 2 textos. Uno es una historia de la iglesia también salpicada de Silvano Colano.
en plan novelada. Se lee con gusto y de alguna manera algo también se nos puede ir quedando. Es un material simplemente de apoyo para el que quiera. Y luego hay otros dos textos de apoyo. Uno es una cronología para ubicar en el tiempo los distintos acontecimientos, nos sirve para consultar, para ver o para tener un vistazo general de la historia de la Iglesia. Y el otro es un texto que hace años me compartió el doctor José Antonio Benito, que es profesor, él es doctor en Historia de América, pero es un especialista también en Historia de la Iglesia, especialmente en Santo Toribio, y ha dictado muchos cursos de Historia de la Iglesia. Y hace años él mismo redactó este pequeño diccionario de textos de historia de la Iglesia. Está más abocado a la historia de la Iglesia en América Latina, pero nos sirve también para la historia universal. Eso queda ahí para ustedes, para que les sirva como material de consulta. ¿De acuerdo? Y con esto yo creo que más o menos nos serviría. Hasta la próxima semana. El otro tema sí es un poquito más tranca, porque entramos en el tema de las herejías, es un poquito más complejo. Vamos a ver si soy capaz de dárselo más o menos mascadito, que es lo que estamos intentando, pero insisto, esto no quita para que ustedes lean con un poquito de calma, y ahí es cuando nos vamos quedando con algo. ¿De acuerdo? Muy bien, saludos, adelante, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.